y hacer parte tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda hoy, Señor. Señor les bendiga. Nos da mucho gusto que estén con nosotros una vez más. Quisiera tomar unos momentos para agradecerles y hacerles ver la importancia y el gozo que nos da que nos acompañen cada semana. Por las veces que usted nos escuchan, le damos gracias a Dios por el tiempo que pasa con nosotros. Nuestro deseo es que Dios les bendiga, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia y que Dios bendiga su casa. De parte de la Iglesia Nueva Vida deseamos que Dios tenga muchas bendiciones para usted y los invitamos para que se quede a escuchar este mensaje que creemos será de bendición para su vida. Un mensaje titulado Viviendo en Obediencia. Y nos damos cuenta de que cuando vivimos en obediencia, Dios tiene muchas, pero muchas bendiciones para su vida. Clemente Gómez, pastor de esta iglesia, les desea que Dios le bendiga y quédese con nosotros. Ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé.
que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Padre, te alabo y te glorifico. Te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por esta oportunidad que me prestas de exponer tu santa y bendita palabra. Señor, te ruego que tu palabra sea recibida en tierra buena en nuestros corazones, Padre, que a través de ella hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones en esta tarde, Señor, que podamos entender lo que tu Espíritu habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Nos presentamos delante de ti, Señor, pidiendo que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Danos entendimiento para discernir lo que tu Espíritu quiere decirnos en esta tarde, Padre. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Gloria a Dios. ¿Usted es obediente a Dios? Gloria a Dios. Me da gusto que por lo menos 3, ¿verdad? Gloria a Dios. Aunque son muy poquitos, 3, ¿verdad? ¿Es obediente a Dios, hermano? ¿Sí? Ya se unieron más, no sé si por convicción o de veras, ¿verdad? Pero ¿de veras es obediente a Dios? Sí somos obedientes a Dios, por eso estamos aquí, ¿verdad? Por eso hemos venido, porque el Señor nos ha salvado y nos ha enseñado la forma de un cristiano, cómo vivir, ¿verdad? Y toda la vida nosotros tenemos que vivir en obediencia, y no todo el tiempo es fácil vivir en obediencia, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que Él demanda de nosotros. Nosotros sabemos lo que Él espera que nosotros seamos. Dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para que anduviésemos en buenas obras. Para que anduviésemos en buenas obras. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió a nosotros. Entonces quiere decir que si somos obedientes tenemos que abundar en buenas obras, ¿verdad? Y una de las cosas que se pone difícil es que a veces no sabemos o no entendemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Y sin embargo tenemos que nosotros vivir en obediencia. Las clases que hemos visto, nos hemos visto que el juicio de Dios ha venido cuando estos hombres de Dios dejaron de obedecer a Dios. Cuando dejaron los mandamientos, los decretos y los estatutos para servir a otros dioses. Y entonces vino la ira de Dios y trajo juicio sobre ellos. En estos versículos dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Todos hemos visto personas así, ¿verdad? De nacimiento. Unos incapacitados por una cosa, otros por otra. Unos pueden caminar, otros no pueden caminar. Unos pueden ver, otros no pueden ver. Unos pueden hablar, otros no pueden hablar. Unos pueden oír, otros no pueden oír, ¿verdad? Todos conocemos, si no personalmente, en todas partes los vemos, ¿verdad? Y a veces llama la atención. A veces decimos, ay, pobrecito, ¿verdad? Que Dios lo sanara, ¿verdad? O nunca he dicho así, ¿verdad? Sí, todos hemos pensado esto en una ocasión o en otra, ¿verdad? Y al pasar Jesús vio a este hombre, y este hombre había nacido ciego. O sea, él estaba ciego desde el día en que nació. Y los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Y la pregunta es, Rabí, ¿quién pecó para que este hombre haya nacido así? ¿Él o sus padres? ¿Ah? Es la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús.
Me imagino que este hombre ciego, ¿verdad? Los discípulos quizás de haber sentido un poco de compasión por él. Y por eso se preguntan, ¿verdad? ¿Y qué pasaría? ¿Verdad? ¿Sería que pecó? ¿O sería que sus padres pecaron para que haya nacido así? ¿Verdad? Pero veamos la respuesta que Jesús les da. Jesús dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A mí se me hace este versículo un poquito difícil, no de entenderlo, pero de poder descifrarlo, de poder entenderlo, de poder aceptarlo. Me refiero a que es un versículo muy difícil, ¿verdad? ¿Para qué nacimos en este mundo? ¿Ah? ¿Para qué nacimos en este mundo? Algunos de nosotros nacimos y tenemos un propósito en nosotros. Pero ¿cuál es ese propósito? ¿Ah? La mayoría de las veces lo que pensamos, que Dios me hizo así con esta inteligencia para ser un abogado, o para ser un doctor, para ser un cantante, para ser un artista. Dios me hizo así porque quería que fuera modelo. X cosa. ¿Ah? Pero, ¿para qué nació este hombre así? Él nació así por una razón. Dice Jesús, Él nació así, no por causa del pecado de él o de sus padres. Él nació así con un propósito. Con un propósito. Él nació así, dice, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. No, Señor, a mí úsame mejor cantando, predicando, enseñando, ayudando a otros. Pero yo no quiero ser instrumento así. Quizá pensaríamos, porque para eso nació. Es lo que dice, ¿verdad? Que nació así para que las obras de Dios se manifestaran en él. A veces es un poquito difícil entender algo. Si Jesús vino a dar vista a los ciegos, tiene que haber un ciego. Si no, ¿cómo le va a abrir los ojos a los ciegos? Y algunos nacieron ciegos, o nacieron enfermos, o nacieron así, para que el poder de Dios se manifieste en ellos, no para gloria de ellos, para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Por eso murió Lázaro. Si hubiera estado aquí nuestro hermano Lázaro, no hubiera muerto. Jesús le dice a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte. ¿Se murió? Sí, se murió. ¿Se equivocó Jesús? No se equivocó Jesús. Dice que esa enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Dios quería que Lázaro muriese para que Dios manifestara el poder en Jesús delante de toda esa gente. Y viesen que Jesús tiene poder para resucitar a los muertos. Por eso enfermó Lázaro, por eso murió, por eso estaba triste María, por eso estaba triste Marta, por eso toda la familia estaba en luto. Jesús lo hubiera podido sanar desde allá. Lo hizo con la hija de Jairo, o lo hizo con varios. ¿Y a qué hora fue sanada? Tal es la hora que está hablando con Jesús. Pero Lázaro no. Y entonces este hombre nació ciego con un propósito. Nació ciego con un propósito, hermanos. Gloria a Dios. A mí se me hace
esto maravilloso, porque Dios nos usa de una manera, a otros los usa de otra, ¿verdad? A ese lo usó de instrumento para delante de aquella gente sanarlo y para que viesen el poder que Dios le había dado. Gloria a Dios. Algunos nos hace sufrir Dios para que la gente vea que en Cristo Jesús podemos ser fortalecidos. Para eso nos hace sufrir algunos. Para eso no nos sana a algunos. Para que nosotros mostremos el poder de Dios en nosotros y sea Él glorificado. No nosotros, no, para que sea Él glorificado, para gloria de Dios. Y en el caso de este hombre, dice que para hacer las obras o para que se manifiesten las obras de Dios en Él. ¿Verdad? Y esto, hermanos, es muy, muy maravilloso, ¿verdad? Desde antes que naciésemos, Dios ya nos conocía. ¿Verdad? Desde antes que este ciego naciese, Dios ya lo había escogido para atravesarse en el camino de Jesús, para que el Señor lo sanara y le hiciera ver a todos los fariseos la importancia de amarnos unos a otros. Entonces, hermanos, desde antes que naciésemos, Dios ya nos conocía y nos dio trabajos, nos dio obras que hacer. Y nosotros tenemos que pensar, ¿y las estoy haciendo? ¿Estoy viviendo para Él? ¿Estoy aguantando la prueba? Dice Pablo a Timoteo que el siervo de Dios tiene que ser sufrido. ¿Qué quiere decir sufrido? Que está capacitado para sufrir y no renegar de su fe. Tenemos que ser sufridos, hermanos. Para todos estoy enseñado, dijo Pablo. Para todos estoy enseñado. ¿Ah? Y entonces tenemos que ser sufridos. Tenemos que estar dispuestos a soportar el sufrimiento cuando llegue a nuestras vidas. Porque para eso fuimos nosotros, hermanos, elegidos. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo fuese glorificado. Jesucristo, hermanos, es Dios. Dice la Escritura, Jehová abre los ojos de los ciegos. Eso es lo que hacía Jesús. Dice la Escritura, los ojos de los ciegos se abrirán. Y cuando vino Jesús, los ojos de los ciegos se abrieron. ¿Ah? Y entonces Dios, hermanos, Dios nos conoció desde antes que nosotros nos formásemos en el vientre de nuestra madre. Por eso leía este versículo, el versículo de Jeremías al empezar. Antes que te formases en el vientre te conocí, le dijo Dios a Jeremías. Antes de que te formases en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que Jeremías naciese, él ya tenía un título, ya tenía un llamado. Desde antes que se formase, y desde antes que naciese, Dios ya tenía a este hombre escogido y ya le tenía un ministerio. Tú vas a ser profeta a las naciones. Gloria a Dios. Desde antes que tú nacieses, ¿verdad? Y desde antes que naciéramos, ¿verdad? Dios ya nos conocía, ya nos había dado también, hermanos,
un trabajo que hacer. ¿Verdad? Usted sea lo que Dios le ha llamado a hacer. A lo mejor lo llamó a ser el mejor padre, el mejor cristiano en su familia, el mejor esto, el mejor músico, el mejor cantante, el mejor pintor, X cosa. Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Fíjese, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, hermanos, antes que nos formásemos, ¿verdad? Dios ya nos conocía y se dijo, a tal edad te voy a salvar, te voy a redimir, te voy a transformar, te voy a cambiar y a través de tu vida voy a glorificar mi nombre. Gloria a Dios. A través de tu vida voy a glorificar mi nombre. Cuando usted se convierte después de vivir una vida descarriada, sus familiares y amigos se burlan. Pero después de un tiempo dicen, wow, si lo hubieras conocido antes. Gloria a Dios. Pero ahora es un varón de Dios. Es una mujer de Dios. Si lo hubieras conocido, yo lo conocí cuando esto y aquello. Y ahora, hermano, el nombre de Dios es glorificado en esta persona. ¿Verdad que Dios es bueno, hermanos? Sí, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y así Dios escogió a este hombre ciego. Y ahí está ciego, hermano, toda su vida está ciego. Y llegó el momento en que Dios se va a manifestar delante de toda aquella gente, abriendo los ojos de este hombre y asegurarse de que sus vecinos, sus padres, los fariseos, todos se van a dar cuenta y van a conocer el poder de Dios. Hay una escritura que nosotros conocemos muy bien, de una mujer que vivía en Sarepta, o sea, una de las ciudades de Sidón. Ella era una viuda en tiempos de hambre, de escasez. Y quisiera compararlo un poquito con lo que estamos viendo acerca de este ciego, de David, de Jeremías, ¿verdad? Y ¿cómo es que Dios nos habla? ¿Verdad? David dice, mi embrión vieron tus ojos antes que fuese formado, ¿verdad? Todas las cosas se cumplieron. Dios le habla a Elías. Y yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero prestemos atención a lo que dice. Vino luego palabra de Jehová diciendo. Dice Elías, vino luego palabra de Jehová. Palabra de Jehová, no de nadie más. Vino luego palabra de Jehová. Dios me habló. Dice, Dios me habló y me dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y las palabras que siguen son las que impactan mi corazón. Y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Gloria a Dios. ¿Sí conoces esa historia, verdad? Sí. Dios le dice, dice Elías,
vino palabra de Dios. Dios me habló y me dijo que fuese a la ciudad de Sarepta allá en Sidón. Y me dijo, y yo he dado orden. Yo he dado orden. Esta es una palabra muy, muy hermosa. Dice Dios, yo he dado orden a una mujer viuda. Quiere decir, hermanos, que Dios le dio orden a esta mujer viuda. Así como Dios le dio orden a este ciego para atravesarse del camino de Jesús. Dios le dio orden a esta mujer y le dijo, te voy a enviar a un hombre y quiero que lo sustentes. Lo interesante de esto es que Elías fue. Y dice la escritura, entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y usted ha leído esta historia muchas veces, pero nunca va a encontrar que Dios le haya hablado a esta viuda. No, nunca va a escuchar que diga, y Dios le habló a una viuda y le dijo, mira esto y esto y esto y aquello. No. Pero Dios le dijo a Elías, yo le he dado orden a esta mujer viuda que te sustente. Entonces, lo que a mí me dice esto es que como este ciego nació para que el poder de Dios se manifestara en él, también esta viuda, sin que ella se dé cuenta, ella ha nacido con un propósito en su vida. Y aunque ella no lo sepa, Dios ya tiene designado algo para ella. Tú vas a sustentar a mi siervo. Porque cuando Elías se va acercando a la puerta de la ciudad, vio a una viuda recogiendo leño y le dijo, oiga, por favor, deme agua en un vaso. Por favor, deme de beber agua en un vaso. Eso es lo que le dijo. Y esta mujer, dice en la escritura, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Por favor, ¿me puedes traer también un bocado de pan en tu mano? Pero Dios no había hablado con la viuda, porque si hubiera hablado con la viuda, ella hubiera contestado, oh sí, Dios ya me había avisado que ibas a venir y que te tengo que sustentar. No. Al contrario, ella dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mi hijo y para mí, para que lo comamos y dejarnos morir. ¿Ve que Dios no le había hablado? Dios no le había dicho, mira, va a ir un varón, quiero que les des de comer, no te preocupes de dónde, yo te voy a suplir. No, pero ella nació con algo. Así como leímos en Jeremías, como leímos de David, había nacido para gloria de Dios. Nosotros también fuimos creados para gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para gloria de Dios. En nuestra vida, todo lo que hagamos, tiene que ser para gloria de Dios. Si comemos o bebemos o hacemos esto, hacerlo todo para gloria de Dios. Soportemos las pruebas,
Soportemos la lucha, las tribulaciones, para gloria de Dios, no para nosotros, para gloria de Dios. Esta mujer no dijo, oh, yo estaba orando y Dios me habló y me dijo que te iba a enviar. Tienes que ser tú, ¿verdad? No, pero ella, hermanos, dice la Escritura, es todo lo que teníamos, lo íbamos a comer para dejarnos morir. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Y entonces ella fue y hizo como le dijo Elías. Comió ella, su casa, muchos días. Esa mujer, hermanos, obedeció a traerle lo que Elías pedía. Antes de que Elías le dijese: vas a tener para ti, para tu familia. Porque Dios la había elegido, hermanos. Dios la había elegido. Y le dio esta orden. Una orden que no fue audible, pero fue, hermano, en su interior. Cualquiera que no haya recibido esta orden, lo más lógico es decir: estás loco si piensas que te voy a dar a ti primero antes que a mi hijo. Es lo lógico. Pero ella fue obediente a Dios, porque Él fue el que le dio la orden. Él fue el que le dio la orden y ella fue obediente. Para mí fue obediencia a una orden muy difícil. ¿Quién le da de comer a un extraño antes que su hijo cuando están por morir? Solamente aquel, hermanos, a quien Dios lo ha llamado a poner a Dios primero. Ser obediente no todo el tiempo es difícil. Digo, fácil. Ser obediente a veces se pone difícil. Las luchas, las tribulaciones, los problemas, hermanos, si no nos cuidamos, acaban con nosotros. Qué viejo se miraba, ¿verdad? Sí. Pobre, es que tantos problemas que han tenido. Eso es lo que hacen los problemas cuando nosotros no los depositamos en las manos de Dios. Acaban con nosotros. Nos hacen envejecer pronto. Nos traen enfermedades, nerviosismo, para no decir más. Y entonces tenemos nosotros que aprender a ser obedientes. Dios me salvó, me redimió, me compró para gloria de Él. Y yo tengo que ser obediente en todos mis caminos. En todos mis caminos Dios quiere glorificarse. Y es hermoso cuando vemos a un cristiano, hermanos, que le ha llovido, pero no ha decaído su fe. Y siempre ha dado gloria a Dios. Y siempre ha dado gloria a Dios. Job, hermanos, con su corazón destrozado, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Y qué hermoso, hermanos, es vivir en obediencia. Qué hermoso es vivir en obediencia. A este ciego le tocó un poquito difícil, hermanos, ¿verdad? A él le tocó ser siervo de Dios, pero siendo ciego. Y unos, no, a mí me gustaría que Dios me usara, pero predicando allá en las naciones, ¿verdad? Yéndome de misionero y esto y el otro. Pero de ciego, yo no quiero
ser un ciego para que Dios me salve. No le hace que para... No, Señor, escoge a mi hermano fulano de tal, mejor él tiene más fe que yo. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios es maravilloso. Y entonces la pregunta es, ¿quién pecó? Y ya vimos que ni él pecó, ni sus padres pecaron, sino que este hombre nació así para que las obras de Dios se manifestasen en él. Jesucristo dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie podrá obrar. Tenemos que hacer las obras. Dice Jesucristo que tiene que hacer las obras en tanto que el día dura. La noche viene cuando ya no se puede obrar. Entre tanto que el día dura, si descuidamos nuestras oportunidades para servir, puede perderse para siempre esa oportunidad. Esas oportunidades que Dios nos da, tenemos que ponerlas por obra, entre tanto que el día dura. Si no las aprovechamos y llega la noche, perdimos esa oportunidad. Ahorita es el tiempo de brillar. Y entonces, hermanos, dice la Escritura, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra. Hizo lodo con la saliva y la untó en los ojos del ciego. Y luego le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Este hombre, hermanos, no vino a Jesús. Jesús vino a él. Él no era como los leprosos gritando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. No, Jesús vino a él. Y Jesús quería hacer algo en la vida de él. Entonces el primer paso lo dio Jesús. Pero este hombre tenía que mostrar fe en Jesús, obedeciendo lo que Jesús le estaba mandando hacer. Jesús hizo lodo con la saliva. Otras veces puso las manos sobre ellos. Otras veces solamente la palabra. Otras veces esto o aquello. Jesús nunca usó el mismo método para que nosotros no tomemos uno de estos como que esto es el secreto. Así se tiene que hacer porque Jesús así lo hizo. No. Y entonces dice la Escritura, entonces él fue, se lavó y regresó viendo. Gloria a Dios. Regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros decían, a él se parece. Él decía, no, yo soy. Yo soy. Gloria a Dios. Los vecinos y los que lo conocían decían, oye, ¿cómo que se parece? Yo soy, dice él, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo, él dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Él no conocía quién era Jesús, pero conocía que se llamaba Jesús. Él no conocía, él no sabía que era el Mesías, aunque Dios lo había escogido desde antes de que naciese. Él no sabía quién era Jesús. Él solamente sabía aquel que se llama Jesús. ¿Y quién te sanó? Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo,
Luego me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Pues no sé. Porque solamente sabía que se llamaba Jesús. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Le volvieron a preguntar a los fariseos cómo había sido recibido la vista, y él dijo, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Ya ve, hermano, ya ve por qué nació así. Ahora está dando testimonio. No conoce a Jesús, pero está dando testimonio del que lo sanó. Primero los vecinos de toda la gente que lo había visto, ahora lo llevaron con los fariseos, y a los fariseos les cuentan la misma historia. Puso lodo en mis ojos, me dijo, voy a lavarte, me lavé y ahora veo. Solo así podemos comprender el propósito de Dios, hermanos. Para esto, Dios llamó a este hombre y lo quiso ciego hasta este momento. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Ya tuvo tiempo para pensarlo. Tiene que ser profeta. Tiene que ser profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Fueron a preguntarle a sus padres. Sus padres se llenaron de miedo porque los fariseos ya habían dicho, si dice que es el Cristo, lo vamos a expulsar con su familia. Entonces los padres dijeron, yo no sé. Yo solamente sé que él nació ciego, que es mi hijo. ¿Cómo le fueron abiertos? Yo no sé. ¿Quién te abrió los ojos? Ya les dije, ¿acaso quieren hacerse discípulos de él también? Si este no viniera de Dios, nada podría hacer, dijo. Respondieron y le dijeron, tú naciste todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Eso es lo que Jesús le preguntó. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Él no conocía a Jesús. El Señor, aquel que se llama Jesús, él me sanó. Es todo lo que él sabía. Pero ahora que Jesús se lo encuentra, Jesús le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y qué bendición, ¿verdad? Qué bendición, hermanos. Qué bendición. Jesús vino a manifestarse a este hombre ciego que fue obediente a su llamado que había ocurrido desde antes que él se formase en el vientre de su madre. Ahora Dios le dio la oportunidad de conocer a Jesús. ¿Quién es, Señor, para que le conozca o para que crea en él? Jesús le dice, pues le has visto, y el que habla contigo, ese es. Gloria a Dios. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y le adoró. Gloria a Dios. Sabe, hermanos, que hay mucha gente que conoce a ese Señor Jesús,
pero solamente lo conocen por nombre. Él es el niño Dios. Él es el Diosito. Él es el que murió en una cruz por nosotros. Y mucha gente solamente lo conoce por el nombre que lleva nuestro Señor. Pero no lo conoce como el Hijo de Dios. Lamentablemente mucha gente no lo conoce como el Hijo de Dios. Sabe cómo se llama, pero no lo conoce como el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermano, usted y yo fuimos escogidos desde antes que naciésemos. De veras, hermanos. Quiere decir que usted tiene que glorificar a Dios en su casa, en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su iglesia, en su trabajo, donde quiera que usted vaya, el nombre de Dios tiene que ser glorificado en su vida. Que nadie blasfeme el nombre de Dios por culpa nuestra. Al contrario, que se inspiren. Si nosotros podemos, ellos pueden, van a decir. Hermanos que nos escuchan por los medios sociales, les damos muchas gracias por tomarse este tiempo, acompañarnos a escuchar la palabra de Dios. Pero yo me pregunto, ¿conoces a Jesús o solo lo conoces de nombre? Porque también a ti te crió con un propósito. Él se quiere glorificar en tu vida. Tú dirás, es que mi vida es un desastre y estoy pasando por muchas cosas. En todas esas cosas Dios se quiere glorificar. Para que tú le cuentes a tus amigos, tus vecinos, tu familia lo que tú eras y lo que Dios hizo contigo. No seamos conforme al mundo, seamos conforme a nuestro llamamiento, porque su palabra nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La viuda comprendió cuál era la voluntad de Dios en su vida. David lo comprendió, y sin duda el ciego también lo comprendió. Dios quiere glorificarse en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Te damos gracias por acompañarnos. De parte de la Iglesia Nueva Vida aquí en la ciudad de San Jacinto, te deseamos que Dios te bendiga y hasta la próxima.